una pequeña referencia al proceso histórico, pues creo que es conveniente situarnos un poco en el tiempo y ver qué es lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido estas cosas que estamos viendo aquí, cómo estamos o cómo está el sindicalismo en la actualidad. Y una vez que veamos cuál es esta situación, que sea de forma muy somera, sí nos indica esta reflexión de que hay que seguir, que es la propuesta que desde luego yo vengo haciendo y quiero hacer, es el cambio del modelo sindical en la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Hay una cuestión que es la siguiente. Hay unanimidad en el conjunto de los compañeros del sindicalismo de que el movimiento sindical en la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado tuvo su origen en los años 70, concretamente en el año 76, con una manifestación en Madrid por miembros de la Policía Armada y de la Guardia Civil. Fue una manifestación que es cierto de que existía, lógicamente, dentro del colectivo un gran malestar porque nos habían excluido de la seguridad social y, por lo tanto, no teníamos médicos, no teníamos sistema sanitario de salud, no teníamos ninguno. Estábamos adscritos a los hospitales militares, pero claro, los hospitales militares, ¿dónde lo había? Imaginaros la Guardia Civil, por ejemplo, que estaba en los pueblos, que no había hospitales militares y entonces tenían que estar rogando el permiso para venir a la ciudad, si es que se lo daban, que muchas veces no se lo daban, y, lógicamente, rogando al médico de turno para que le hiciera el favor de la asistencia médica. Eso creó una gran insatisfacción dentro del colectivo y yo creo que, inspirado un poco por el movimiento de libertad que se estaba produciendo por aquella época, pues también pensaron de que ¿por qué no iban a tener derecho a pedir algo tan justo como eso? Y bueno, y otras reivindicaciones, porque como diré, no solamente una vez que se hace la manifestación, hay un acto preparatorio y se inicia el día 17 de diciembre de 1976 desde la Plaza de Oriente hacia la sede del antiguo Ministerio de la Gobernación. Hay un proceso. Y hay que verlo también en su contexto, porque si está un poquito en el contexto, pues a lo mejor pensamos que estamos hablando de hoy, que es como si salieran de la plaza de la Constitución, por poner Málaga, para ir a la subdelegación del Gobierno. Eso no era así, no era tan fácil de esa manera, porque lo que teníamos y donde estábamos dentro era dentro de la estructura que sostenía el régimen de la dictadura, es decir, la fuerza de orden público que estaba precisamente para reprimir ese tipo de acción. Por lo tanto, hay que estar ahí dentro. Esa manifestación se llevó a efecto, según la prensa y según el juicio, el Consejo de Guerra que se le celebraron a los compañeros, hay una diferencia de datos. La prensa recoge entre 800 y 1000 policías y guardias civiles y en el juicio, en el Consejo de Guerra, se habla de 480 a 500. Bueno, yo no sé quién los contó, pero lo que es cierto es que después las consecuencias sí te dan más o menos la cifra y, claro, lógicamente yo estaría más por la de la prensa que por la que la que sale en el juicio. Sobre todo cuando explique los datos, porque la consecuencia de aquella manifestación que se hace en ese contexto histórico de la policía y se organiza a través de los equipos de radio de la policía, hacen llamamientos desde el mes de septiembre, coge la fecha, muy importante, septiembre del 76. Acababa de entrar un nuevo gobierno y ese gobierno pretendía hacer una ley para la reforma política, es decir, la ley para la reforma política que iba a hacer, lo que se suele decir en términos vulgares, el harakiri a las leyes fundamentales
fundamentales del reino y, por lo tanto, iríamos a un proceso constitucional. Quiere esto decir que era muy importante la apuesta que ya había sobre la mesa para eso. No cabe duda que lo que se llamaba el búnker, que es todo el aparato del Estado, del Estado profundo, que no quería ese movimiento, estaba ahí detrás. ¿Por qué dejan los mandos y toda la parte del Ministerio de Interior que eso se produzca y no lo cortan de inmediato, como hicieron después cuando empezó la Guardia Civil con el movimiento de asociativo, no sindical, asociativo, que van a muerte con ellos, creando una operación que se llama Columna, una operación Columna, que verdaderamente entrar ahí dentro es terrible, terrible. Es terrible por lo que se ve y lo que se hace sobre estas personas. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues yo tengo mi propia tesis sobre el tema, que hay dos intereses contrapuestos, uno que quiere que fracase y el otro quiere que triunfe. ¿Cómo lo hace? Pues ahí modelan ellos cada uno sus cosas y después vemos cuando termina la manifestación qué es lo que pasa. Bueno, termina la manifestación y empiezan a detener hasta 186 policías, detenidos y encarcelados. De esos 186 empiezan a hacerse una serie de vulneración de sus derechos, lógicamente, porque lo hacen sin ningún tipo de orden judicial, sino simplemente porque estaban visionando algún tipo de cámara y van de venga, detenido, y después van seleccionando. Y alguien debió de haber donde se hicieron las reuniones porque cogieron a los 10 principales que habían pertrechado todo el tema de la manifestación. Que son los que van después al primer Consejo de Guerra. La manifestación se celebra, la manifestación va acompañada en todos los momentos por jefes, oficiales y jefes de la policía y de la Guardia Civil, que van acompañando, eso queda acreditado en el Consejo de Guerra, por lo tanto no es una especulación, los que iban, y por lo tanto en esa situación se produce un incidente a la altura de la plaza de Alonso Martínez, en la cual, pues bueno, el general subinspector de Madrid, un general de brigada, que era don José Jesús Sicharro de la Mamiela y de Clairat, pues el hombre se cree más que nadie, se va del coche, pistola en mano, y empieza a encrespar a una serie de compañeros. Y allí, por tira de afloja, al final terminó la gorra del general por la esquina y 2 hostias y la pistola también. Lógicamente, celebré un consejo también de guerra a estos compañeros que fueron. Ese consejo de guerra estaba previsto para septiembre del año 77. Bueno, en esa cuestión se producen una serie de incidentes muy importantes. Incidentes, me refiero de acciones graves contra los policías, porque según manifestaciones de algunos de ellos, fueron sometidos a torturas muy graves. Sobre todo hacían simulaciones de fusilamiento. Bien, en esta situación, pues bueno, ocurre, pero el gobierno que había entrado, que tendría también su estrategia, idearía que todo funcionara, pienso yo, a que se produjera el hecho, porque tendrían ellos más o menos controlado el sistema, el día 23 de diciembre, es decir, la manifestación fue el día 17, el día 23, 6 días después, el gobierno cesa al director general de la Seguridad, al director general de la Guardia Civil, al general inspector Aguilar Carmona de la Policía Armada, al general subinspector don Sicharro de la Mamiela y Clairat, digo don por ponerle algo, y a otro general que también era subinspector, tengo aquí el nombre, pero no voy a entrar en el detalle. Ocurre eso, y cambian toda la estructura de aquel momento, que parece ser que estaba en el búnker, la cambian. Pero no se afloja la represión, hay que decirlo, la represión sigue adelante y entonces los compañeros que están allí se ven sometidos a juicio, a 2 consejos de guerra y después muchos, pues lo contrario de lo que pasa por la información que se tiene en la Guardia Civil es que en la Guardia Civil empiezan a expulsar a través de lo que se llaman radios. Radio, venga, fuera. Ni procedimiento administrativo,
ni nada que se le parezca. Y en la policía optaron por la amenaza y decirle o te vas o te hundimos. Y entonces se fueron muchísima gente. Porque después, cuando estuvimos en el Consejo de Policía, se hizo una serie. Fue la primer planteamiento que se hizo allí y no llegó, vamos, ya nos dijeron más o menos lo que había ocurrido, que yo no sé si era cierto, pero fue lo que nos dijo entonces ministro José Barrio Nuevo. Bien, en ese contexto, pues bueno, pues llegamos y comienza lo que era el juicio. La manifestación estaba de esa manera y se produce. Y después hay una serie que hace, si sigue uno las órdenes de aquella época, un trabajo laborioso. Yo sí tengo la de todas estas personas que fueron cesados y después fueron cayendo pues, los segundos, los terceros de ese aparato. Bien, eso es lo que ocurre. Se produce el Consejo de Guerra, salen los compañeros, fueron condenados, de los funcionarios de policía y guardias civiles, pues fueron 5 y 5, ¿no? 5, claro, para que no hubiera desequilibrio, 5 y 5. Fueron condenados a 6 años y un día, a 4 años, a 4 años, a 2 años, a 2 años y a 1 año. 3 quedaron absueltos y dice el tribunal que se le pasara, se diera cuenta para que se le instruyera el correspondiente expediente administrativo, si no ya por delito, por una falta muy grave, lo que llevaba seguramente a la expulsión. Pero ocurre que a todo esto hay una amnistía en el 77 y entonces hay que aplicarle la amnistía. Los que se habían ido voluntarios no pudieron volver porque se habían ido, no tenían excusa. Los que estaban procesados, muchos, yo no he podido contactar y lo he intentado con algunos de ellos. Sé que uno ha fallecido porque en una noticia me apareció su fallecimiento. Le había dado en una revista de la Guardia Civil, había comentado que había fallecido. Y entonces, pues, esta situación, pues, va pasando el tiempo y ya, pues, sigue rodando el tiempo. La policía, todo el mundo, yo estaba del 72, la verdad es que no hablaba nadie de esto. Además, yo estaba entonces en el País Vasco y nos cogió un capitán que hay allí, que era muy simpático, Pantoja, ¿conocéis, no? Pues nos cogió y nos le dio la cartilla a todos. Decía, el que excuse yo aquí o en una conversación, el que habla y el que excusa, ¿sabes? Va fuera. Entonces, todo el mundo callado y todo el mundo en la historia. Y a seguir en el tema. Hay una cosa que es el movimiento que ha explicado Pepe López en el año 78 y empiezan a ver, y la Guardia Civil también empieza lo que es uno por el Sindicato Unificado de Policía y otro por el Sindicato Unificado de la Guardia Civil. Dos sindicatos clandestinos que empiezan su movimiento. Voy a decir algo, porque lo ha dicho Pepe, pero yo lo voy a decir. El Sindicato Unificado de Policía, el espíritu que llevaba eso hasta el 2015, se parece al de ahora como un huevo a una castaña, que es lo que has querido, creo que has dicho, ¿no? Pues yo opino en lo mismo. Ha habido una evolución a peor y ahora mismo no se está en lo que creo que por lo que se luchó en aquel momento. Y algo parecido, por lo que me cuentan, ocurre también en el sistema asociativo de la Guardia Civil. Por lo tanto, la reforma parece que se ve necesario de que hay que evolucionar. Hay que tener en cuenta de que en el año 84 se legaliza el sindicalismo en la policía. Sindicalismo que viene, lógicamente, limitado porque no puede afiliarte a sindicatos de clase. Es decir, es un movimiento asociativo profesional. Y no tiene órganos de representación de ninguna naturaleza con potencia para sacar los derechos adelante. Existe un consejo de policía, sí, muy bien, y además sirvió mucho en la época porque ponía en evidencia los resortes que se utilizaban por jefes incluso contra las propias actividades democráticas que quería hacer el gobierno y sobre todo con los sindicatos, ¿no? Eso, lógicamente, pues estaba ahí y se vio de esa manera. ¿Qué ocurre con posterioridad? Bueno,
posterioridad se hace una pequeña reforma, se empieza con la Ley Orgánica 286, la Ley 286 al final viene a hacer, yo digo que para mí fue un contubernio político, porque solamente hubo un voto, que es una abstención, lo demás fue todo el mundo favorable, fue enormemente pactada y, por lo tanto, nosotros, bueno, pues, aunque dijimos y planteábamos en aquel entonces, queremos libertad sindical plena, queremos la unificación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, Guardia Civil, la policía, queremos igualdad, bueno, una serie de... pero eso no quedó adelante. Bueno, dijimos que a lo mejor, si seguíamos en esa historia, y ya una vez que se monta el Consejo de Policía, pues bueno, pues empezamos a trabajar, la parálisis por el análisis, queríamos hacer un reglamento, no se podía hacer el reglamento porque había que deshacer toda la estructura, y entonces se empezó por decreto. Y bueno, cuando termine el reglamento, cuando termine todos los decretos y ya se haya reorganizado, hacemos un reglamento de servicio. Eso ocurre en el 2015. Ya estamos hablando de 2015 y nada, en el 2015 la ley ni recoge nada ni proyecta nada. Hay que decir que en el año 88 tuvimos la desgracia de que entrara José Luis Corcuera de ministro del Interior y una serie de avances que teníamos proyectados con el entonces ministro Barrio Nuevo, pues la tiró todo por tierra. Entró como un caballo en una cacharrería y nos dejó sin nada. Los acuerdos que teníamos, una serie de convenios, de historias, salariales, sociales, en fin, eso lo destruyó todo. Y hemos estado ahí. Entonces, en todo este periodo, ¿qué hemos visto? Hemos visto que, bueno, que ha servido de aquella manera para sacar adelante un proceso. La policía se ha institucionalizado y se ha democratizado, hay que decirlo, bastante bien. Es una buena transición. Los sindicatos han participado enormemente en poner y hacer autocrítica, como podríamos decir que yo estoy aquí, porque yo parece, bueno, este no parece policía, porque de la caña que le está dando, bueno, es que lo que había. Y eso es lo que teníamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y yo estoy muy agradecido al cuerpo, ¿no? Agradecido al cuerpo porque en realidad me ha facilitado a mí poder tener la familia, tener la posibilidad de darle educación a mis hijos y desarrollarme yo dentro de lo posible. Y ese agradecimiento. Pero bueno, en esa estamos. Voy a hacer una reflexión pequeña para que veamos un poco cómo en aquella época pasó una cosa. Hay una cuestión que yo me planteo, es decir, ¿qué ocurre en esos años para que policías que vienen de donde vienen, bueno, vienen de la calle, ¿no? Policía, pero había dentro un grupo. La policía se forma en el 41 y se monta con todo el resto de gente que habían participado en la guerra. De hecho, entran los guardias de camino, gente de las milicias, gente. Bueno, cuando se hace, hay una ley del 41 en el cual son los miembros de seguridad y de orden público, era el Cuerpo General de Policía, la Policía Armada, la Guardia Civil y Falange Española y de la JON. ¿Vale? Y toda la historia que eso tiene detrás. Bueno, con eso llegamos. Con eso era la que estaba en el 70 y algo. ¿Pero qué ocurre? Bueno, para mí la tesis es la siguiente. Se produce un movimiento en Europa que traslada a Estados Unidos con el tema de la revuelta estudiantil y después obrera en Francia, y ahí después los trabajadores también con sus propias reivindicaciones se monta ahí un movimiento que le llaman una revolución del 68. El gobierno del régimen observa la película y dice, esto no llega, y entonces empieza a crear escuelas de policía y de guardias civiles, y empezamos a entrar a número de 5.000 por año, y 2.000 y 3.000 por la Guardia Civil, según lo que yo tengo visto. Claro, si te pones en el 60 y tanto, empieza así, en el 76 han entrado 20.000 hombres. Es decir, han renovado prácticamente, o si no, en mayoría, y gente que ya viene
son nuevas generaciones, nuevos planteamientos y además respirando ese ambiente de libertad que se estaba dando. Y es ahí donde yo pienso que prende esa cuestión. Bueno, pues 30, 40 años después, hemos visto, o al menos yo lo aprecio y coincido con muchos, y creo que también con las organizaciones de clase, hemos visto que el movimiento sindical está ahora mismo en una parálisis sindical, después otra actividad, tienen otras actividades, están en un área de confort y no quieren moverse de ahí, en ese área de confort. ¿Qué es lo que yo y muchos compañeros de la Guardia Civil y tal, históricos que hemos vivido aquella época y ahora estamos viendo esta? Pues estamos, lógicamente, muy enfadados, estamos muy disgustos y en todas nuestras conversaciones, en nuestras cosas, vemos cómo se está planteando. Y esa era una de las cuestiones que nosotros hacemos hay un grupo que nos vemos a comer todos los años, en Sevilla, en Málaga, en Granada, en fin, hemos estado. Y este año pues tocaba hacer la comida. Y entonces, siendo Málaga, digo, bueno, pues voy a organizar un acto conmemorativo y ya nos planteamos el presente y el futuro y hablamos del tema. Pero esto la verdad es que cuando lo he planteado a mí me ha sorprendido, porque la respuesta de la calle y la respuesta me refiero de la calle de compañeros y de las organizaciones sindicales es decir, aquí hay algo nuevo. Y la verdad, lo que ahora pretendemos en este momento es, pues bueno, poner esa bandera arriba. Nosotros ya estamos, como dije aquí, no estamos operativos, tienen que ser las organizaciones sindicales de clase, compañeros, que están a disgusto también, como nosotros, con la deriva del movimiento sindical en la Guardia Civil y en la policía, allí asociativos y aquí esto, sin inventar a ninguno, porque andan por el mismo nivel. Y entonces creo que había que reconducir el tema y empezar a trabajar de cara, primero, a conseguir ese tema, es decir, conseguir los derechos sindicales y conseguir también la unificación. Y además por cuestiones muy simples. Me dice, bueno, ¿y qué ventaja tenemos si estamos en un sitio o en otro? Poniéndolo en el orden de decir, porque aquí todo el mundo dice, ¿en qué me favorezco yo? ¿Dónde está lo mío? ¿No? Si esto me favorece, lo digo. Y eso pasa en la policía y en todos los colectivos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, hacemos un recuento y decimos, Policía Nacional y Guardia Civil no tiene derechos sindicales, reconocido pleno, y lo tiene el asociativo. Y estamos donde estamos. Policías autonómicas, policías locales, sí tienen el derecho reconocido. ¿Dónde están? Como ha dicho antes y ha comentado el profesor Sánchez Blanco. Hombre, hay una diferencia salarial de 800 euros en salario. Y los derechos que tienen laborales, que tienen en el sindicalismo ahora mismo, que está el sindicalismo, llegamos de clase, ¿no?, de obrero, pues resulta de que hay una diferencia. Entonces, ¿nos interesa o no nos interesa? Aparte de reconocer derechos legítimos a la libertad sindical. Parece que interesa, ¿no? Pero parece que es conveniente. Y después, hostia, ¿por qué lo tienen las policías autonómicas y por qué lo tienen las policías locales ese derecho y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía y Guardia Civil, no lo tienen? Es que eso es incomprensible. Ahí hay un principio, el principio de igualdad se lo han comido, porque no hay otra razón. ¿Qué razón objetiva hay? Bueno, posiblemente la pudiera ver en el año 66. No vamos a entrar ahí. Ya he de comentar algunas cosas y podía estar. Pero, ¿qué puede ocurrir? Hombre, es que en el año 66, cuando se aprueba la ley, esa ley es una foto fija del momento social. Unos personajes que hoy ya no están, ni políticos, ni los policías, ni tal. Y hoy la mentalidad es distinta, la mentalidad es más abierta, entiende. Ha habido un proceso donde los mandos de estos dos cuerpos se han, digamos, acostumbrado a mucha tranca y a mucha barranca, pero se han acostumbrado a que haya alguien que le esté incordiando.
porque yo leo lo que hacen las asociaciones de la Guardia Civil por algún tema y, bueno, en algunos casos pues se ve que hay algunos destellos, ¿no?, de incómodo para el mando. Y en el cuerpo de Policía Nacional, pues exactamente lo mismo, ¿eh? Esa es la cuestión. Bueno, ya ese camino se ha recorrido, ya no era antes. Antes tú mentabas el tema sindical a la policía. Bueno, le voy a contar, y aquí hay un compañero que lo sabe bien, porque estuvo conmigo en el Consejo de Policía cuando estábamos en el desarrollo de la Ley Orgánica 266, que es Pepe Soto, que después subirá aquí y nos explicará algunas cositas. Nosotros queríamos poner, en los artículos, quería poner los derechos, ponía derechos de los funcionarios de policía. Nosotros decíamos, no, de los trabajadores. ¡Oh, Dios mío! No, vea la que hacemos allí. Vamos, trabajadores, como nosotros no, entonces ¿yo qué soy? ¿Yo no soy un asalariado? ¿Cuál es la diferencia? Y al final vino uno que era de la Administración General, que el tío era un genio, diciendo, bueno, vamos, funcionarios o trabajadores, fuera. Llegamos adelante. Cuando sale la ley, cuando sale la disposición de desarrollo, ya no viene trabajadores, evidentemente, ya se la habían cepillado por arriba, ¿no? Y eso es lo que tiene. Bueno, pues en eso estamos. Y esa es lo que después en la mesa redonda, que va a ser después. Pues nos vemos ahora. A las 1:30.